Sí, doctor. Bueno, vamos a comenzar el estudio de electrocardiografía clínica en base a la cardiopatía coronaria que vimos ayer. Posteriormente vamos a ver todo tipo de arritmia supraventricular y ventricular. Vamos a ver intoxicación digitálica como causa de algunas de estas cosas. Así que, bueno, vamos a comenzar. Cuando nosotros tenemos un electrocardiograma, cuando nosotros tenemos un electrocardiograma, tenemos que ver una cosa básica, que es esta. Esta que es la onda P, ¿sí? Siempre va la onda P adelante de todas las derivaciones en forma positiva. Cuando el nódulo sinusal arranca, la onda P inicia la despolarización de la aurícula. El PR, que es el intervalo, este intervalo que indica la repolarización auricular. El complejo QRS, que es la despolarización ventricular, y el ST, que es la repolarización ventricular. Y a veces aparece una onda T, que es esta de aquí, que es la parte última de la repolarización de ventrículo. Se ve en algunos casos, no siempre. Esto es lo importante, ¿sí? Esta onda le indica a ustedes dos cosas. Esto. Uno, cuando ustedes encuentran esta onda P inicial y la encuentran en D2, D3, ABF, ABL, ¿sí? B1, B2, B3, B4, pueden decir que los electrodos están bien colocados, pero cuando ustedes tienen ondas P negativas, significa que está este paciente con dextrocardia o mala posición de cables y no sirve de nada este electrodo. Entonces, lo primero que siempre vemos es la onda P, que tiene que estar positiva en todas las derivaciones, menos en ABR y en B1. B1 y ABR pueden tener una onda P negativa y no significa nada, pero todo el resto son positivas. Y especialmente cuando hay una onda P en D1, mala posición de cables o paciente con dextrocardia y cambia totalmente la ubicación de los electrodos. Y el electro no sirve. La ubicación de los electrodos, creo que ya les dije a ustedes que es en el ángulo de Lewis, la parte de arriba es primer espacio, la de abajo segundo espacio, tercero y cuarto, y ahí se colocan en el lado derecho el B1 y en el lado izquierdo el B2. El B4 en la línea medio clavicular y el B3 entre B2 y B4, en el quinto espacio, ¿no? Y en el quinto espacio mismo, en la línea axilar anterior, B5 y la línea axilar media, B6. Esa es la posición de los electrodos normales, la que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Algo les expliqué de que B1, B2, perdón, B3, B4 tienen una progresión de aumento de la R en forma progresiva. Ya se estabiliza en B4 y de ahí comienza a tener o la misma distancia de amplitud de R o disminuye. B1, B2 nos indica generalmente el lado derecho del corazón y B5, B6 lado izquierdo cardíaco o ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Esto siempre
Ténganlo en cuenta. P positiva en D1. Posiblemente están bien puestos todos los cables. La determinación de 300 contra la cantidad de cuadros nos da a nosotros la posibilidad de más o menos decir qué frecuencia tiene, qué frecuencia cardíaca tiene este electrocardiograma. 1, 2, 3, 4, más o menos está en 80 aproximadamente. Esta es una forma que yo no la recomiendo, es muy... Donde está la R, al primer cuadro es 300, al segundo cuadro 150, al tercer cuadro es 120, y ahí hay que ver cómo lo sacan. Es un lío. Preferible la forma como yo les dije. La estandarización del electro, es decir, cuando a ustedes agarran un electro, este electrocardiograma tiene que tener ciertas dimensiones que son la estandarización, en el cual ustedes ven que para arriba tiene 5, 10 milímetros. Cada milímetro, acuérdense, cada cuadrito es 1 milímetro. En cada cuadro grande hay 5, 5 y 5, 10. Y para acá 5. Este es lo normal de un electrocardiograma. El resto, ¿por qué es importante esto? Porque eso les va a dar las dimensiones con más que todo el complejo QRS. Ese es el normal. 10 y una estandarización aproximada de 5. Posición de electrodo. Y cuando está con el dextrocardia, tienen que colocar al revés todo. B1 iría al lado izquierdo, B2 al lado derecho, B3, B4, B5, B6, como habíamos puesto en el otro lado. Asimismo, las derivaciones monopolares, que son las que los brazos, si aquí venía brazo derecho y acá brazo izquierdo, se ponen al revés. Brazo izquierdo, brazo derecho. Pierna izquierda, pierna derecha. Y de esa manera ustedes les va a dar un normal electrocardiograma. Estas son las dimensiones normales. Una onda P mide 0,08 con 2 milímetros hacia arriba, es decir, 2 cuadritos, no pasa de eso. El PR puede llegar hasta 0,12. El complejo QRS no tiene un tamaño definido, lo que sí tiene es la amplitud entre cada rampa definida, no más de 0,08 es lo normal. 0,9 hasta 0,11 bloqueo incompleto de rama y más de 0,12 bloqueo completo de rama. Esa es la diferencia para que ustedes sepan cómo ver un bloqueo de rama o no. Y el ST que tiene que tener hasta 40 milisegundos de distancia. La despolarización va de abajo hacia arriba y eso determina el tamaño del QRS. De abajo hacia arriba la despolarización, tamaño del QRS. Cuando hay hipertrofia, entonces hay crecimiento de la R porque la distancia que tiene que recorrer desde el endocardio hasta el epicardio crece, es mucho mayor y ese crecimiento va a dar el aumento de la R. Bueno, ya vieron ustedes 300 contra la cantidad de cuadritos. Aquí más o menos hay 2 cuadros, 300 serían 150 sinusal porque sí está la onda P por delante. Acá aproximadamente tiene 32. Es una bradicardia sinusal y posiblemente este señor va para marcapaso. Generalmente esto ocurre en personas viejas por la fibrosis endomiocárdica que existe ya no fisiológicamente, que se llama enfermedad de Lett y Negret. Estos son bloqueos que todavía no los vamos a ver. Y comenzamos ya cardiopatía coronaria. Ahí tenemos. Entonces, cuando nosotros agarramos y mandamos a un paciente cateterismo cardíaco por una angina estable o un infarto de miocardio, tenemos que pensar que el cateterismo cardíaco no es nada más
que meter una sustancia de contraste que pinta las arterias coronarias. Estas arterias coronarias pintan y pasa el 100% del flujo sanguíneo coronario por estas arterias cuando no tienen ningún problema, pero ante un proceso obstructivo que disminuye la calibre del vaso, el flujo sanguíneo que sale disminuye. Eso es un proceso obstructivo que pasado los 80% de obstrucción ya son plausibles o candidatos para realizar la angioplastia. ¿Qué es la angioplastia? La angioplastia es la introducción del catéter que tiene una punta metálica en el cual se va un resorte que se llama stent, que se coloca en donde está el proceso obstructivo y ¡pac! Se abre, abriendo la arteria coronaria, provocando una mejora en el flujo sanguíneo coronario. Eso se utiliza para todos, para la angioplastia, para la angina inestable y muchas veces también para las zonas de infarto, ¿no? Más que todo, no en la zona infartada, que ya está muerta y no vamos a poder recuperarla, es para las colaterales, para que mejoren el riego sanguíneo en las zonas adyacentes, ¿no? Entonces, con eso recuperamos un poco del territorio perdido. Ahora, nosotros en un infarto miocardio, nosotros tenemos aproximadamente hasta unas 4 a 6 horas para recuperar el 100% del flujo sanguíneo provocando o ingresándole streptokinasa, uroquinasa, ATPasa, que son lisan los coágulos, ¿no? Pero también el cateterismo de rescate puede provocar eso en ese tiempo. En general, nosotros no alcanzamos a eso, porque ya ver la lentitud que hay para poder derivar de urgencia un paciente a los sitios donde hacen el cateterismo. Y lo que conseguimos posterior a que el paciente se infartado es que podamos nosotros recuperar una buena parte de músculo cardíaco que no esté perdido. ¿Por qué razón les explico esa parte? Porque esto, toda zona de infarto, que es la que dice N, la zona negra, toda zona de infarto va a su vez rodeada de una zona que se está muriendo, que es la zona de lesión, y una zona de isquemia. Estos son los tres sitios de componentes de un infarto: la zona muerta que no se recupera, la zona de lesión y la zona de isquemia que son plausibles de recuperar. Es decir, si vamos a perder el 80% en un segmento, con estos cateterismo, con el estreptoquinasa, con la angioplastia, podemos llegar a recuperar una 40 al 50% de todo lo que se estaba perdiendo. Entonces, esta imagen, grábensela: necrosis, lesión e isquemia. Son los diferentes estadios de la cardiopatía coronaria. Entonces, una vez que nosotros más o menos tenemos claro eso, comenzamos a identificar los sitios de riego sanguíneo coronario en un electrocardiograma. Entonces, tenemos el mapeo electrocardiográfico. El mapeo electrocardiográfico es lo que nos entregue el electro. Ustedes han visto derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué significa eso a nivel cardiológico en el mapeo de electro? Nosotros tenemos dividido el corazón en una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior y una cara lateral. Estas cuatro caras se identifican con los diferentes segmentos electrocardiográficos. Entonces tenemos la cara inferior cardíaca, está dada en el electro por la derivación de 2 de 3 ABF. En la derivación de 2 de 3 ABF tenemos ahora, o ya subió un paciente que tiene un infarto de cara inferior, y ustedes van a ver la característica electrocardiográfica de un infarto de cara inferior en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, porque ese es
el electrocardiograma o el sitio de que la coronaria derecha se está tapando de 2 de 3 ABF. Entonces, nosotros tenemos dos arterias importantes, ¿no? Estas dos arterias importantes que son la coronaria y la derecha y la coronaria izquierda. La coronaria no se subdivide en un montón de arterias, pero las más importantes es la que irriga la cara inferior cardíaca, que es de 2 de 3 ABF. También la coronaria derecha irriga la cara posterior cardíaca, que es B7-B8. La cara posterior cardíaca, que es B7-B8. ¿Dónde instalo yo mis electrodos para ver B7-B8? Es a nivel del quinto espacio intercostal, línea paravertebral izquierda, y en la línea o la recta que va desde la punta de la escápula. ¿Sí? Eso sale B8. Entonces, B7, B8, cara posterior cardíaca, que es irrigada por la coronaria derecha. De 2 de 3 ABF, que es la cara inferior cardíaca, irrigada por la coronaria derecha. Después viene la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, a su vez, da un tronco, es decir, hay un espacio que no se subdivide. Y posteriormente de este pequeño espacio aparece la división de la descendente anterior y la circunfleja. La circunfleja irriga la cara lateral cardíaca y esta cara lateral cardíaca va a ser dada por las derivaciones D1 y ABL. A eso corresponde la circunfleja, D1 y ABL. Y la descendente anterior, que va a irrigar por medio de sus ramas diagonales y, bueno, diagonales y, vaya la otra, y transversales, creo que son diagonales y transversales, que van a irrigar la cara anterior cardíaca y septum. Entonces, tenemos la coronaria izquierda, que se divide en descendente anterior y circunfleja. La circunfleja, que irriga la cara lateral cardíaca, que es de 1 y ABL. Y la descendente anterior, que irriga la cara anterior cardíaca, que es B1, B2, B3, B4. La cara posterior cardíaca, que es el B7, B8, irrigada por la coronaria derecha. Y de 2 de 3 ABF, que es la coronaria derecha, que es la cara inferior cardíaca. Eso es lo que nosotros nos vamos a basar. Y cuando nosotros tenemos dextrocardia y ponemos todo al revés, ya saben, B1, B2, B3 hacia la derecha. Y las direcciones monopolares también cambian de lado. Aquí ven ustedes la evolución que hemos estado hablando de la cardiopatía coronaria, de que las células, las células, las células, desde que los monocitos engloban el colesterol LDL y este se pega en la adventicia, ingresándose hasta la capa media. Esta célula espumosa que adquiere ese nombre va formando poco a poco la placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica va a formar como una especie de pelota que se prolaxa en la luz arterial. Por eso, cuando existen situaciones como fumar tabaco o tener una crisis hipertensiva que hace que la luz que la sangre vaya a mayor rapidez, pueden provocar ruptura de placa y provocar lo que se llama el accidente de placa con salida de las sustancias que van a formar los coágulos. Aquí ustedes ven en vivo y en directo por patología cómo se forman los coágulos o la placa, a esta placa aterosclerótica en nuestros pacientes debido al LDL y a los monocitos.
¿sí? Ahí está. Y ahí están viendo ustedes cómo está la luz del vaso tan disminuida. Aquí todavía es plausible de que pase el catéter, que tiene una dimensión que se mide en French, el hilo metálico, ¿no? Y se pueda poner aquí un stent que hace que se abra totalmente la luz del vaso. Esta es la aterosclerosis, como poco a poco va tomando la luz del vaso y va llenándola. Y aquí está el accidente de placa. Cuando se rompe la placa aterosclerótica, sale las sustancias que van a provocar que se forme el coágulo, con la unión de la fibrina, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas y forman esto. Esta es la propagación del coágulo. Cuando tapa totalmente la luz del vaso, provocan infartos. Cuando no, esto actúa como velero, entra y sale y provoca dolor de pecho, que puede ser tanto en actividad como en reposo, y esto se llama angina inestable. Otra vez, para que vayan viendo cómo la placa poco a poco aumenta el tamaño hasta provocar que la luz del vaso disminuya totalmente. Esta es la parte en la cual yo les decía, disculpen, yo les decía que para nuestra desgracia, en los sitios de acodadura, es decir, donde hacen la curva, ahí, que ya fisiológicamente está disminuido la luz del vaso, ahí es donde la célula espumosa se coloca, ¿sí? Aumentando más el proceso obstructivo y va a provocar ruptura fácil de la placa aterosclerótica. Esto se llama quimiotaxis y lamentablemente nos da a todos. Otra vez la propagación, el trombo intraluminal y las diferentes caras. Esto más que todo se ve en ecocardiografía, en el cual ya tenemos dividido en diferentes sectores el corazón cuando hacemos eco y vamos viendo, dice, por ejemplo, la cara lateral está hipoquinética, está aquinética, que significaría que la circunfleja se murió, o que está hipoquinética, que es decir que tiene un proceso obstructivo coronario, tipo angina, que puede ser la cara lateral, la cara anterior cardíaca, y esta punta cardíaca, y ya vamos a hablar de ella, ¿no? La cara inferior, el septum interventricular, que está irrigada por las ramas sectales de la descendencia anterior. Esa es, ramas sectales y ramas diagonales. Las diagonales son B3, B4 y las sectales son B1 y B2. Aquí tienen ustedes, ay, aquí tienen ustedes en este mapeo electrocardiográfico, como pueden ver, la cara inferior es D2, D3 ABF, la cara posterior es B7, B8, la cara lateral alta es D1 y ABL, la cara anterior es B1, B2, B3, B4. Y queda una cara lateral baja o punta cardíaca que es la B5, B6. Aquí esto se separa, se pone color rojo porque la punta cardíaca no es irrigada exclusivamente por una arteria como el resto. No, la cara lateral baja o punta cardíaca puede ser irrigada tanto por la coronaria derecha, que generalmente ocurre en el 60% de los casos, como por la cara lateral, es decir, por la circunfleja o por la descendente anterior. Cualquiera de ellas puede irrigar la punta cardíaca, es decir, las tres arterias principales, cada una puede irrigar la punta cardíaca y eso es una cuestión anatómica, ¿no? Pero cualquiera de ellas puede irrigar la punta cardíaca, por eso no se le hace referencia a ninguna de las tres arterias, sino las tres arterias pueden hacerlo.
Ahora, ya vimos esto. Ok. Ahora viene la diferenciación que tenemos nosotros que hacer en los pacientes que son coronarios de los pacientes que, bueno, no lo son. Entonces, este es un electrocardiograma normal, en el cual ustedes pueden ver que las rampas son las caras laterales de la onda, ¿sí? Esto es una rampa y esto es otra rampa. Si ustedes tiran una línea en medio, van a ver que son iguales generalmente. Esta misma rampa que son iguales, ¡pac!, se tira para abajo y esto se llama isquemia subepicárdica. Isquemia subepicárdica. Y esto se llama isquemia subendocárdica porque son diferentes. Des en cuenta que esta de aquí no es muy grande. Esta puede llegar a ser alta y muchas veces mucho más alta que la R, lo que indicaría una isquemia subepicárdica, subendocárdica. Y esta es la isquemia subepicárdica. Subepicárdica, subendocárdica. Subepicárdica, subendocárdica. Esta es la forma como nosotros vemos el proceso isquémico, que es totalmente diferente a la que hemos visto anteriormente para sobrecargas de ventrículos, en el cual hay asimetría entre las rampas. Acá no hay asimetría. Acá no hay asimetría. Acá son iguales, pero para abajo y la otra mucho más para arriba y puntuda hacia arriba, lo que indicaría isquemia. Esto todavía no. Esto se llama lesión. ¿Qué es la lesión? Es un paso previo a un infarto, ¿sí? La lesión se ve como que fuera esto, ¿eh? Aquí esto se llama línea de base. Es la línea donde se inscriben todas ¿cómo se llama? Todas las derivaciones, donde se escriben todo el complejo QRS, en una línea larga que se llama línea de base. Esta línea de base, ustedes tendrán que acostumbrarse a verlas que se va para arriba, que se va para abajo, pero ustedes tienen que ver seguir el complejo QRS, cómo se va inscribiendo. Entonces, esto que se llama línea de base, llega un momento en que se va para abajo, ¿sí? Y eso se llama lesión subendocárdica. Se va para abajo, pero no 1 milímetro, sino 2 milímetros para que sea considerada lesión. Es decir, un cuadrito, dos cuadritos. Ahí esto se llama lesión subendocárdica. Y cuando se va para arriba es la lesión subepicárdica. Esto es lo que ustedes consideran o llaman electrocardiográficamente infarto. Este es un infarto que está con el supradesnivel del ST. Ahí está. Eso se llama lesión subepicárdica. Cuando nosotros solo con electro podemos decir que es un infarto, no, no, eso de ahí es una lesión. Para que nosotros digamos que un paciente tiene un infarto, tiene que tener enzimas cardíacas altas o haber tenido un dolor precordial intenso. Y ya saben ustedes que el dolor precordial puede ser en la región precordial, en el cuello, en la mandíbula, en los hombros, en el bíceps, en la muñeca, en la espalda o en el epigastrio, un dolor intenso con cambios electrocardiográficos. Y un infarto significa una lesión o un dolor de 20 a 30 minutos de duración. Y el ST para abajo, lesión subendocárdica. Y el ST para arriba, lesión subepicárdica, que es diferente a la isquemia, porque esta es la isquemia subepicárdica y esta es la lesión subendocárdica. Uno es arriba y el otro es abajo. Cambian esas denominaciones. Entonces, eso sí tienen que tener muy en cuenta. Lesión subendocárdica, lesión subepicárdica. Isquemia subepicárdica, isquemia subendocárdica. Entonces, ustedes tienen aquí, por ejemplo, tienen un electro que está relativamente normal, ¿sí? Hasta que ustedes ven esto, la onda T
puntuda, mayor que la R, mayor que la R, mayor que la R, puntuda hasta acá, sigue estando puntuda, ¿sí? Y esto se llama una isquemia subendocárdica de cara anterolateral. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema en ver B1, B2, B3, B4, que es el riego de la descendente anterior. Pero si la B5 también está puntuda, hasta la B6 está puntuda, está grande. Por lo cual hablamos de que la descendente anterior es grande y está irrigando punta cardíaca. Y si ustedes quieren seguir avanzando en esto, sino que no las quiero meter todavía en tanto drama, seguir avanzando, y dicen también el B6 está puntudo, no tanto, pero algo. El D1 igual y el ABL, eso significa que es el tronco de la coronaria izquierda que está tapado o se está tapando. El tronco de la coronaria izquierda irriga la circunfleja, que es D1 y ABL, que están puntudos, y la descendente anterior, que es de B1, B2, B3, B4. Pero como son grandes la descendente anterior, también irriga B5, B6. Entonces sería el tronco de coronaria izquierda está tapándose, por lo cual D1 está puntudo, la T puntuda, el ABL igual, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Lo que se llamaría una isquemia subendocárdica anterior extensa o anterolateral baja y alta. Acuérdense que D1 y ABL, que es la circunfleja, también se llama eh, eh, vaya, lateral alta y B5, B6 lateral baja. Derivaciones lateral alta y lateral baja. Por lo que podríamos llamarle isquemia subepicárdica subendocárdica anterolateral alta y baja. O directamente isquemia anterior extensa. Tronco de coronaria izquierda. Se está jodiendo. Y aquí es cuando comienzan las dificultades. Porque aquí comenzamos a ver cómo esta T, la línea de base es esto, ¿sí? La línea de base va aquí. Y aquí ya se está, aquí se está viniendo para abajo la T. Cada vez se ve más en D2, D3, ABF, estoy pelando piedra, B1, B2, B3, B4, ya no hay nada en B5, ni B6, ni en el resto, no solamente T negativas pronunciándose en B1, B2, B3, B4, lo cual daría una isquemia subepicárdica de cara anterior. Solo descendente anterior y nada más. Aquí ustedes ven T negativas. Vamos a ver solo T negativas o T positivas. ¿Eh? Ustedes ven T negativas en D1, ABL. Esto es la circunfleja, ¿sí? D1 ABL. Aquí normal es que esté la T negativa. Aquí está positiva, lo que indica una isquemia, porque cuando hay isquemia las T cambian de polaridad. De positivo se vuelven negativas y negativas se vuelven positivas. Aquí está isquémico, porque esto normalmente la onda T en B1 es negativa. Acá tenemos B2, T negativa, B3, T negativa, B4, B5, B6, T negativa. Entonces tendríamos una isquemia subepicárdica anterolateral baja y alta, o isquemia subepicárdica anterior extensa. Esos son los nombres que le podemos dar. Acá tenemos otro. Ya les digo, por favor, no vean esto que dice infarto. Vamos a ir explicando poco a poco. Ahorita solamente vemos las T negativas. T negativa en B1, B2, B3, B4, B5 y acá ya hay positiva. Por lo cual hay una isquemia subepicárdica anterolateral. Isquemia subepicárdica anterolateral. Y se acabó. Aquí tenemos T negativa, B1, B2,
Acá no, B3, B4, B5, B6. Este es una isquemia subepicárdica anterior extensa. Acá tenemos T negativas en B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Esto también es una isquemia anterior extensa o anterolateral altibaja. Acá tenemos T negativa en D2, D3, ABF. Esto se llama isquemia subepicárdica de cara inferior. Isquemia subepicárdica de cara inferior. Pero como nosotros sabemos que la coronaria derecha puede irrigar punta cardíaca, tenemos que visualizar la punta cardíaca. La punta cardíaca es B5, B6 y tenemos el B6 con T negativa. Entonces esto es una isquemia subepicárdica inferolateral baja o inferolateral. Isquemia subepicárdica inferolateral. Acá, bueno, esto es otra cosa. Aquí tenemos T negativa en D1, ABL sería una isquemia lateral. Tenemos T negativa en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, una isquemia anterior, isquemia subepicárdica anterior, lateral baja, lateral alta también, o isquemia subepicárdica anterior extensa. Esto tengo que aprender a diferenciárselos, ¿no? Tengo que mostrarles cómo diferenciar esto. Por el momento solo vean las T negativas. T negativa, T negativa, T, 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 T. Entonces, todo el ventrículo izquierdo que está jodido. Entonces, una isquemia subepicárdica anterior extensa. La circunfleja está jodida. Lateral alta. B5, B6, lateral baja. Y B1, B2, B3, B4, que es la cara anterior. Entonces, esto es una isquemia subepicárdica anterior extensa. Y aquí, por ejemplo, aquí hay un montón de T. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver primero esto. La onda P negativa. No sirve este electro. No sirve de nada. Esto, chao, se fue. Esto es un paciente con dextrocardia. Entonces, esto de acá puede ser, si yo lo pongo al otro lado, que es lo normal, no va a tener ninguna T negativa. Entonces, esto es una dextrocardia o mal puestos los cables, no sirve el electro. Aquí, no estoy viendo sobrecargas por si acaso, estoy viendo como que fueran T negativas. T negativa en D1, ABL, ABR, ABL, ABL, D1 y ABL, ya tenemos la circunfleja comprometida y vemos que también tenemos en B5 y B6, lo que me dice que esta es una isquemia subepicárdica lateral alta y baja. Aquí tenemos, vaya, aquí tenemos T negativas en D1, ABL, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces tenemos una isquemia subepicárdica anterior, lateral baja y lateral alta, o isquemia subepicárdica anterior extensa. Doctor, disculpe una pregunta. Eh, ¿Cuáles serían los criterios que usted utilizaría? Bueno, podría volver a explicar cómo diferencia en el electrocardiograma si es subepicárdica o endocárdica. Claro, a ver, por eso les dije que esto es poco a poco. Aquí tienen ustedes
el ST isoeléctrico. Isoeléctrico significa que está negativo, positivo, y no tiene nada. Entonces, en esta inscripción de electro, que es la normal, ustedes tienen una T positiva. Eso es lo normal, ¿sí? Cuando hay un proceso isquémico, pueden obtener dos cosas. Uno, una T negativa o una T positiva en isquemia. Cuando la onda T negativa, ¿sí?, se provoca, esto provoca lo que se llama isquemia subepicárdica. Ese es el nombre. Y cuando la T positiva se va para arriba, se pone puntiaguda, se llama isquemia subendocárdica. Acuérdense que estamos hablando solo de isquemias, no estamos hablando de más, porque si no se me confunden totalmente. Entonces, solo con isquemias ustedes tienen T negativas que tienen las rampas simétricas. Eso va a decirles a ustedes isquemia subepicárdica. Si tienen unas T totalmente grandes que pueden pasar hasta del tamaño de la R, esto se llama isquemia subendocárdica. Solo hablamos de isquemia, nada más. Y una vez que tenemos eso trasládenlo al mapeo y les va a decir de dónde ustedes están fregados. Si ustedes tienen las T negativas en D2, D3 ABF, es la cara inferior cardíaca y esa es la coronaria derecha que se está jodiendo. Si la cara posterior B7 y B8 tienen las T negativas, ustedes van a tener coronaria derecha fregada. Tienen después la cara lateral, que es D1 y ABL, que es la circunfleja rama de la coronaria izquierda. La anterior, B1, B2, B3, B4, que es dada por la descendente anterior rama de la coronaria izquierda. Entonces, si yo tengo obstruida el tronco de la coronaria izquierda, es decir, antes de la división, me va a dar alteraciones tanto en la cara lateral alta como en la cara anterior cardíaca. Cuando ocurre eso, generalmente están irrigando la punta cardíaca, B5, B6. Pero la punta cardíaca puede seguir irrigada por cualquiera. Es decir, si yo tengo una cara inferior, en un 60% de los casos es la coronaria derecha la que irriga la punta cardíaca. Entonces, la cara inferior, que es de 2, de 3 ABF, yo tengo la obligación de ver B5, B6, a ver si es que mi coronaria derecha es grande y irriga la punta cardíaca, como ya vimos en un caso que les presenté. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender, este mapeo electrocardiográfico más esto, más esto. Y con eso tienen ustedes ya resuelto la isquemia, la ubicación y qué tipo de coronaria se les está jodiendo. Esa es la parte que ustedes más tienen que ya ubicar. Porque ya mañana que comenzamos a ver electros, ya ustedes tienen que comenzar a ubicar electros. Porque ya tienen hipertrofias y ahora ya comenzamos con isquemia. ¿Qué es lo que ustedes más han visto actualmente en las rotaciones que hemos hecho? Hipertensión a montón, cardiopatía coronaria todos los días, arritmias cardíacas que ya vamos a ver, hipertensión pulmonar, ahora lo ha visto, pero generalmente hay bastante hipertensión pulmonar, y las hipertensiones de tipo secundaria que, bueno, estamos comenzando ya a verlas un poco más. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que meterse en la cabeza para que entiendan electrocardiografía. Electrocardiografía es básico para el estudiante de medicina. Cuando ustedes van a otros países, tienen problemas médicos legales y ustedes no aprenden esta cosa. Ok, entonces tenemos isquemia subepicárdica y isquemia subendocárdica. Y este es lo normal. Miren que es totalmente diferente a lo normal.
isquemia subepicárdica, isquemia subendocárdica. Y esto, básico, miren, P negativa, P negativa. P negativa hace que todo el electro no sirva. Una P negativa hace que todo el electro no sirva. Se manda a repetir. Porque este señor o está en dextrocardia, bueno, tienen que hacer examen físico, ¿no? ¿Cómo ven si tiene dextrocardia? Bueno, búsquele el choque de punta, la maniobra de Pachón hacia el lado izquierdo. Si no encuentran nada, váyanse al lado derecho y van a encontrarlo ahí. Eso a nivel palpatorio. Ocultatoriamente el ruido que se propaga por todos lados es mucho más fuerte en los focos de ocultación. Los focos de ocultación cambian también. Aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral, todo cambia. Entonces, tienen que tener clarísimo esto, porque si no, van a tener muchos problemas si ustedes no ven esto. Esto les cambia todos los diagnósticos. Bueno, hasta aquí hoy día. El día jueves seguimos con electrocardiografía de cardiopatía coronaria. Ya les pasé ¿cómo se llama? Al aula virtual, todo lo que es el síndrome coronario. Léanselo y ya les voy a pasar, tengo que sacar un poco de imágenes para poder que estudien mejor la visualización de la cardiopatía coronaria para que electrocardiográficamente también se vayan teniendo mayor práctica. Yo espero ya mañana pasarles todo, que la verdad que recién terminé de arreglar mi computadora, así que estoy en eso. Bueno, chicos, buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta sobre las prácticas. Es porque el grupo que está rotando me dice que ya la entrada es a las 7 de la mañana. Sí, señor. Ya, y referente a esto, no las están dejando pasar en la entrada porque no hay una lista como que oficial para que, como que tienen práctica con usted. En este caso, ¿cómo harían? Porque la lista la paso mañana y la directora recién la va a pasar como que el viernes. Ya hablé con el gerente, vayan nomás. Ah, Yo ya, soy listo, yo doctor. soy un estudiante del doctor Mendieta que va a consulta externa. Ya, 7 de la mañana, ya listo, doctor. Bien. Gracias. Chao, chicos. Chao, doctor.